Esa es nuestra predicación en esta noche, en esta tarde. El error del engaño. Podemos ver que en este tiempo que estamos viviendo nosotros ahorita, nos tocó vivir el tiempo apocalíptico, podríamos decirlo así, en el tiempo que estamos viendo muchas de las cosas cumpliéndose hoy en nuestro diario vivir, y que desapercibidamente a veces los dejamos pasar. Hay muchos eventos que están sucediendo alrededor del mundo, dentro de las iglesias, en la política, muchas áreas, ¿verdad?, que nos impactan a diario, y podemos ver cómo están pasando eventos, y mucha gente pues todavía se preguntará, ¿verdad?, que es algo normal, que lo estamos superando. Otros dicen que es la nueva era, la nueva modalidad, la nueva forma de vivir, cuando en realidad no saben en profundidad lo que está por venir todavía, que vienen cosas peores y que no están preparados. Pero una de las cosas que están moviéndose en este tiempo es el engaño. Mucha gente con esto de la pandemia han dicho, bueno, y enséñenos dónde están los muertos. Ni un nombre han dicho. Dicen de miles, pero solamente mencionan uno o dos. Y esos miles, ¿verdad?, nunca dicen los nombres de ellos. Entonces, se ha movido mucho un espíritu de un engaño. Pero ¿sabe una cosa? El engaño trae como consecuencia errores. Errores que cometemos por oír voces extrañas, por oír consejos de otras personas y no de Dios. Por eso el título de este mensaje, el error del engaño. Una cosa es que seamos anunciados, ¿verdad?, bombardeados con cosas negativas, y otra cosa es que cometamos el error de engañarnos a nosotros mismos, o sea, de aceptar ese engaño y de caminar como ellos quieren que caminemos, o que seamos como ellos quieren que nosotros seamos. El error del engaño. La palabra de Dios nos habla de estos tiempos apocalípticos, de estos tiempos que estamos viviendo. Y tal vez usted dirá, bueno, ese mensaje yo lo he oído. Bueno, pero pues de nada te ha servido. Ya lo has oído, pero de nada te ha servido. Así es que pues tendremos que oírlo una vez más. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro diario vivir. Es parte de la doctrina que Dios nos ha dejado a través de las enseñanzas de los apóstoles, de Él mismo y del pueblo de Israel. Siempre nos han dado ejemplos de cómo Dios trabaja con el ser humano, de cómo debemos de caminar y cómo debemos de ser. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Y el apóstol Pedro fue muy contundente, el apóstol Pedro, muy contundente en cuanto a los últimos tiempos. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro tenía una intimidad con Jesús. Pedro, recuerde que fue el único que le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, como que le tenía confianza a Pedro, porque a Pedro lo había moldeado el Señor, le había cambiado el corazón, lo había transformado. Aleluya. Su corazón estaba preparado para oír cosas, dice él, cosas que los indoctos tuercen, cosas que las personas naturales no pueden percibir. Solamente los que están ligados con Jesús, los que están entrelazados con su corazón, son los que pueden escuchar las voces del cielo. Y ahí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, nos habla de estos últimos tiempos, hermanos. Y si usted no hace caso a esta palabra en esta tarde, pues probablemente usted ya cayó también en el error del engaño y ha tomado un rumbo equivocado su vida. Y estoy hablando de su vida espiritual, y cuando hablamos de lo espiritual estamos hablando de lo eterno. ¿Dónde irá a parar usted? ¿Dónde iré a parar yo? Si también hacemos equivocaciones, tomamos caminos equivocados. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, fíjese bien, muchos, haz de cuenta que está Jesús mismo, ¿verdad? Y yo sé que sí, porque es el Espíritu Santo que estaba inspirando a Pedro. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Qué simple y sencillo, ¿verdad? La verdad de Dios es una verdad que no puede ser cambiada, alterada, modificada, ni tampoco podemos cambiarla por algo tan barato o por algo más caro que podríamos decir, no, de ninguna manera. La verdad de Dios es clara. Hay veces, como les decía al principio, nosotros queremos adornar los mensajes cuando solamente nos corresponde como ministros de Dios hablar solamente de Dios. El Espíritu Santo es el que va a traer el convencimiento, es el que va a traer, ¿verdad?, una recapacitación en la vida de las personas de lo que están haciendo. Y no hablo solamente de los no creyentes, sino aún de los creyentes, porque somos los que Jesús dijo, si aún a los escogidos, profetizó Jesús, aún de los escogidos en aquellos tiempos serán engañados. Y en este tiempo estamos viviendo eso, un engaño. Los medios sociales y las noticias están bombardeando el mundo entero con engaños, haciéndole creer a la gente que somos vulnerables a morir en cualquier momento. Haz de cuenta que un virus, ¿verdad?, tiene el control de nuestra vida y no Dios. Haz de cuenta que nosotros dependemos del gobierno y no de Dios. Y no es así. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que hablar la verdad. Mire, cuando usted le dice a una persona, ¿sabes una cosa? ¿Cómo estás en tu vida espiritual? Mira, fíjate que he visto que ya no oras, he visto que ahora nos acompañas a evangelizar, he visto que pues ya no, tu esposo va contigo a la iglesia, o tus hijos ya no te siguen. Mira, he visto que tu muchacho, ¿verdad?, en tales cosas, como que se enojan a veces, porque les está diciendo uno, ¿verdad?, que hay algo por ahí que no está caminando bien en sus vidas. O cuando un hermano, una hermana no anda bien delante de Dios, ¿verdad? Ya volvió a decir malas palabras, ya volvió a hacer cosas que hacía antes, y le dice uno, ¿verdad?, oye hermano, hermana, pues fíjate que está mal esto que estás haciendo. Se enojan porque les estás hablando la verdad. ¿Sabe una cosa? No se tendría que enojar nadie si no saben, si es una mentira lo que le está diciendo uno, no se tendrían por qué enojar. Pero cuando se enojan es porque tienen algo en común que está participando en sus vidas, de lo cual los estamos exhortando. Y hay gente que dice, bueno, ¿y tú qué dices, verdad? O sea, a lo mejor tú también estás mal. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros estamos hablando la verdad, escuche bien esto, las palabras correctas son estas. Cuando nosotros estamos hablando la verdad, no estoy hablando de mi testimonio, no estoy hablando de lo que yo soy, estoy hablando de la verdad. Y la verdad no es juzgada por nadie. Y ese es el error de mucha gente que nos dice, ¿y tú cómo estás? Yo estoy peor a lo mejor que tú, pero no te estoy hablando de mí. Te estoy hablando del que nos va a juzgar a todos. Aleluya. Y eso es lo que mucha gente le entiende. Lo primero que quiere es sacar, como decimos nosotros, la garra, ¿verdad? ¿Y tú qué tienes para decirme a mí? No te estoy diciendo. Dios me está diciendo. Dios te está hablando. Primera Juan 1:10, si decimos que no tenemos pecado, dice, le hacemos al mentiroso. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos queriéndonos justificar a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, y eso es lo que mucha gente le molesta cuando trata uno de decirle, oye, ya no estás viniendo a la iglesia, ya no ayunas, ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no eres aquel, ¿verdad?, que se oía un gloria a Dios en la congregación, ya no eres aquel que hablaba en lenguas, ya no eres aquel, ¿verdad?, que estaba ahí dispuesto para todas las actividades que se hacían en la iglesia, ya no eres. Y entonces las personas a veces se molestan cuando uno le está diciendo la verdad, porque nosotros debemos de ir cada día avanzando más, mejorando más las cosas, que la gente pueda ver en nosotros que verdaderamente hay un ferviente amor en Cristo. La palabra de Dios dice que no apaguemos el don de Dios, no apaguemos el gozo que Dios nos ha dado. Mateo 5:19 nos habla y nos dice claramente que en estos últimos tiempos habrá gente que estará enseñando cosas incorrectas, pero que también hay una advertencia para todos nosotros, los predicadores, que pudiéramos estar enseñando malas cosas. Mateo capítulo 5, versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese cómo comienza Jesús a decir.
cualquiera que quebrante. ¿Qué es quebrantar? Quebrar. Fíjese bien, usted puede agarrar algo y quebrarlo, pero ahí siguen las partes, no se han desaparecido. Usted puede quebrarlo en muchos pedazos. Y Jesús está hablando, cualquiera que agarra un mandamiento y lo quiebra en pedacitos y solamente, ¿verdad?, le dé, cumple lo que es de este mandamiento, este pedacito. Eso es quebrar. Pero dice el Señor, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. Fíjese, el que va a engañar, el que va a ser tu maestro, por eso dice el apóstol Pedro, habrá falsos maestros, falsos profetas, falsas personas que van a entrar encubiertamente dentro de la iglesia y van a enseñar herejías, van a enseñar cosas, ¿verdad?, que la gente quiere escuchar. Es un mandamiento que fue quebrado en pedazos y te enseñan una parte solamente. Pero el mandamiento completo no te va a llevar a que cumplas una sola parte del mandamiento, sino todo completo. Por eso Jesús dijo, muchos en este tiempo van a quebrar mis mandamientos en varios pedazos y solamente le van a decir a la gente, con que hagas esto, tú tienes el cielo listo para entrar. Quebrantar, quebrar. Y así enseñamos muchas de las veces. Un pedacito solamente de lo que es Dios. Dios te ama, Dios te perdona. Mira, nada más pídele perdón. Y Dios sabe que estás batallando. Pero no le hables de que digas, si no te arrepientes te vas a ir al infierno porque lo lastimas. Se ofende el hermano. Porque a veces ya quebramos el mandamiento. Jesús dijo clara y verídicamente, si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dijo? Espérate poquito, mira, vamos a enseñarla, mira, vamos a tener un largo momento entre toda la iglesia de ayuno y de oración por ti, tú no te preocupes, mira, tú no puedes salir, ¿verdad? Córtalo, dice. No lo hagas. No lo hagas. Así es. Pero ¿qué es lo que nosotros hoy enseñamos? Agarramos el mandamiento ese y mire, lo quebramos en pedacitos. Por eso cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos pequeños, ¿qué es quebrar? Vuelvo a repetir, quebrarlo en pedacitos y lo disminuimos, le damos una pequeña, así como la medicina aquí, ¿verdad?, que casi no hace mucho efecto, así nada más para que te calme poquito. Pero mire, ese es el que quiebra los mandamientos, nada más enseña. Porque leamos bien el versículo. Dijo, cualquiera que quebrante uno de tus mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, este será llamado en el reino, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los enseñe, no, se brincó. El que quiere perturbar nuestras mentes, nuestros corazones y desviarnos de la verdad y de que no cumplamos el mandamiento completo, ese solamente va a enseñar, pero no lo va a hacer. Pero Jesús dice claramente, el que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. No solamente se trata de enseñar y decirles, mira, fíjate que esto es así, fíjate que esto es allá, no, sino que lo estoy haciendo yo. Aleluya. Muy diferente, ¿verdad? Jesús no se equivoca de aquellos falsos maestros y falsos profetas. Aquellos que dicen, haz esto, haz el otro, pero como dijo Jesús de los fariseos, ellos ni con un solo dedo quieren levantar la carga. No quieren hacerlo. Gente que usted a veces va y le predica, oye hermano, fíjate que esto y que el otro, y no hombre, si yo también le digo a la vecina, vaya, acérquese a Dios, acérquese a una iglesia, ¿y tú cuándo te vas a acercar? Porque quieren enseñar, pero ellos no quieren con sus obras, con sus actos hacerlo. ¿Sí me entiende? Falsos maestros. El que enseña algo es un maestro. Aleluya. Y el que esté siendo enseñado por él se hace su discípulo. Así es. No hay equivocación. Queremos quebrar ese mandamiento, pero no podemos. Nosotros mismos nos engañamos. No necesitas que un líder religioso te esté dirigiendo para decir, ay, es que él me va guiando. No. Cualquier que use un punto de ignorancia con un ignorante, los dos terminarán en la misma ignorancia. Lo que Jesús dijo, los dos caerán en el mismo hoyo. Porque no se están basando en la verdad, sino hay veces en pedazos de la verdad. Y Dios no nos quiere por pedazos. Dios cuando nosotros nos llamó, nos limpió completamente, no nos limpió a medias. Nos perdonó completamente y nos dio la entrada al cielo completamente. Amén.
Y por ello nosotros estamos comprometidos con el Señor a hablar no la mitad de la verdad, sino la verdad completa. Porque aunque la palabra a veces duele en el corazón de decirle a un hermano, ¿sabe una cosa? Está mal, hermano, está mal, hermana. Hay veces, es que el hermano se va a enojar, la hermana se va a enojar. Jesús mismo decía, pues no vengo a agradarlos a ustedes, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Hoy en este tiempo, hermanos, está mucho manejándose y circulando el error del engaño. Hay un espíritu de engaño que ha caído sobre el mundo entero y la gente ha sido engañada y le ha gustado, hermanos, le ha gustado. Mire, ahora ya la iglesia se dieron cuenta que la iglesia la pueden tener en la casa. Y hubo falsos maestros que enseñaron que ahí nos quedamos porque el gobierno dice esto y el otro, ¿verdad? Y ahora que se abren las iglesias, vamos a esperarnos un poquito más. Falsos maestros. Mucha gente se quedó en las casas, ya no está yendo a la iglesia. Y es que no sentí nada de diferente. Estar en la iglesia cuando iba, ¿verdad? Y tenía que estar en tal hora, el otro. Ahora acá hasta ya como a las 11, 12, después de que terminé de ver mis programas y hacer lo que tenía que hacer, voy a ver la predicación del hermano, acabo que se grabó en vivo. Voy a ver lo que se hizo en la iglesia, acabo que se grabó en vivo. Mire la conformidad que ha tenido la iglesia en este tiempo. El engaño de Satanás. De decir, ya no necesitas, mira, tú te sientes bien, tu familia está bien, tienes trabajo, tienes un 401k, tienes tu retiro asegurado, tienes tu pensión, mira, tienes tus negocios, ahí vamos más o menos, mira, Dios está bendecido. Mira, el engaño. Así es. ¿No necesitan iglesia? Éxodo 33:9. No necesitan iglesia. Éxodo 33:9. Muchos dicen, no necesito ir a la iglesia. Qué triste idea. Y no se lo dicen, lo piensan, lo hacen. Dice el apóstol Pablo, se deleitan en esa verdad mentirosa. No necesitamos ir a la iglesia, hermano. Aquí estamos bien. Mire, ahorita de repente me duele, me quiere dar esta cosa, ¿verdad? Y no quiero contaminar allá, aquí estoy bien. Éxodo 33:9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Cuándo Jehová hablaba con Moisés? Cuando la nube descendía, ¿dónde? En una iglesia. No. Yo digo que en las casas, porque ahorita la gente dice que en las casas está la presencia de Dios. La gente dice que ahí está en la casa, que ahí se reúnen, que ahí oran, que ahí, ¿verdad?, tiemblan porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, se está manifestando, y que hablan hasta en lenguas y profecía, y Joel capítulo 2, o no me acuerdo la cita bíblica donde dice que hablarán visiones, y de 2:28, Joel 2:28. Hermanos, si vieran qué bonito culto, y el pastor, ¿verdad? Ay, hermano, pues siga adelante, gloria a Dios que el Señor también está haciendo la obra en su casa. Falsos maestros. No todo lo que se ve bueno es bueno. ¿Por qué? Porque claramente, pero mucha gente dice, bueno, hermano, pero usted es un ignorante, usted está hablando del Antiguo Testamento. Voy a tumbar todo su argumento con la verdad. La Biblia en Apocalipsis habla de un tabernáculo, del mismo tabernáculo que estaba con Moisés. Si yo soy ignorante, entonces Dios es más ignorante. ¿Por qué se habla de un tabernáculo de reunión donde Dios descendía y hablaba con el pueblo? Moisés representaba al pueblo. Dios no es ignorante. ¿Por qué hoy dicen, verdad, que no necesitamos ir a la iglesia? Que la iglesia está en la casa, que puede estar la iglesia donde quiera. Si Dios mismo tiene en el cielo un tabernáculo de reunión para su pueblo. Así es. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice claramente que Dios tiene un tabernáculo y que Dios morará con el hombre. Mucha gente se agarra de eso, de que eso era en el Antiguo Testamento, el tabernáculo. Pues Dios mismo le dijo a Moisés, haz todas las cosas como se te dicen, porque es sombra y figura de lo que está aquí en el cielo. Amén, así es.
Dios siempre ha establecido un lugar de reunión. Aun cuando Dios bendijo a su pueblo grandemente, le dijo: el día que yo te bendiga, el día que seas prosperado, el día que entres a la tierra prometida, vas a ir a un lugar donde ponga ahí mi nombre, y ahí traerás tus ofrendas, traerás tus diezmos, tus primicias. Un lugar Dios destinó. Pero el engaño del diablo hoy es: tú puedes adorar al Señor en la casa, no te preocupes, todo está bien. Ese es el peor error que podría tener el cristiano hoy en este tiempo: dejarse arrastrar por los falsos maestros. Y eso me incluye a mí, porque estamos hablando de pastores, líderes, que podríamos quebrantar los mandamientos de Dios y decir: usted lo puede hacer, hermano, ahí en su casa, usted lo puede hacer donde quiera que esté. Claro que sí, porque Dios está en todas partes, pero no se manifestaba en todas partes. Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión y lo podían ver el pueblo de Israel. Cuando la nube descendía, Moisés tenía que entrar porque Dios quería hablar con Moisés. Esa es la verdad. Esa es la verdad que hoy mucha gente no quiere aceptar. ¿Sabe una cosa? Es triste. En lugar, tal parece que las personas hoy, en lugar de acercarse a la iglesia por ver todo lo que pasó, para escapar de las cosas que vienen peores, fíjese bien, se sienten más confortables de la forma como Satanás vino a engañar a mucha gente y hacerlos sentirse bien. Oiga, cuando empezamos el servicio aquí, qué hermoso, ¿verdad? A través de los coritos, de esa cadena de coritos, alabamos al Señor, y juntos en grupo, ¿verdad? En la adoración yo pude sentir, ¿verdad?, esa seguridad, esa confianza de que Dios hará lo que prometió. Y cuando nos reunimos, hermanos, podemos sentir esa chispa, ¿verdad? Ese fuego, esas bracitas que se juntan y comienza una vez más el fuego, ¿verdad?, a encenderse. Si venía un poquito desanimado, se vuelve a animar. Aleluya, gloria a Dios. Usted dirá: no, hermano, voy a decir algo bien duro. Por eso usted está solo y sus hijos no lo ven. Porque es un amargado, una amargada. Porque a usted no le gusta convivir. Usted mismo aleja la presencia de su familia. Así mismo también nos comportamos con Dios. Alejamos la presencia de Dios porque no queremos convivencia con Dios. Ni que se oren en sus casas, ni nada. Jesús le gustaba convivir. Jesús le gustaba estar con sus discípulos, hacer fiesta. O ya se le olvidó cuando iba a tomar la última cena de la Pascua, que dijo: ¿cuánto he deseado? Aleluya. Porque voy a estar un día allá en el cielo con ustedes. Y miren qué error del engaño ha venido a caer sobre muchos cristianos en su fe. Han puesto su fe en esas personas que les enseñó, les dijeron que están bien así como están. Que no se preocupe, que el cielo está asegurado. Eso no es lo que nos dijo el Señor. Eso no es lo que nos dijo Dios. El apóstol Pedro dijo: entrarán con falsas herejías destructoras. ¿Por qué? Porque una herejía destructora, recuerde que nosotros estamos empoderados por Dios. Nosotros estamos empoderados por Dios, y la palabra que digamos nosotros, que enseñemos, va con poder. Aleluya. Porque tenemos una autoridad. La iglesia es la única entidad espiritual que Dios dejó aquí en la tierra para implantar su reino, para implantar su voluntad, amén, para implantar la verdad, para decir las cosas con una verdad absoluta. Aleluya. Y por ello, cuando usted dice una mentira, cuando usted enseña algo incorrecto, va con poder. Porque la gente que no sabe, la gente que es débil, usted la va a enseñar, la va a sujetar y le va a decir: esto es así. Pero si el engaño, en lugar de la verdad, lo estamos enseñando, la gente va a ser engañada, la gente se va a apartar. Y en lugar de que los que estamos supuestamente maduros en el evangelio traigamos a los más débiles, también estamos cayendo. Y eso estamos enseñando por el error del engaño. Porque mucha gente no se ha dado cuenta que lo que dijo Pedro se está cumpliendo en este tiempo. Segunda Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Aleluya. Hey. Segunda Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Dice de esta forma:
No está hablando a futuro, hermanos. La palabra de Dios se vive al día. Segunda Tesalonicenses 2, del 7 al 12, dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Cuando la iglesia se vaya y el Espíritu Santo ya no está. Ay, muchos dicen, no es cierto, el Espíritu Santo no se va a ir, entonces ¿cómo es que las personas se van a salvar? Yo no lo sé, mi hermano, pero aquí dice el apóstol Pablo que hay alguien que lo está deteniendo, ¿verdad? Dice, quien a su vez lo detiene y se ha quitado. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es el espíritu de su boca? La palabra de Dios, la verdad. Y cuando vengan, dice, y con el resplandor de su venida, cuando vengan y se cumpla lo que Jesús dijo, entonces se lamentarán las naciones cuando vean al Hijo del Hombre venir con sus ángeles en el cielo. Dice, matará con el espíritu de su boca. Y versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios verdaderos. Mentirosos. Mentirosos, hermanos. Hermano, voy a dar un testimonio, hermano. Le estoy hablando por internet, hermano, porque no puedo verlo a su casa. Usted sabe que con esto, fíjese que aquí el Señor hizo milagros, hermano. Ay, con todo esto, tengo 2 meses que no voy a la iglesia, pero viera qué poderoso milagro. Estaba orando por mi esposa, tenía dolor de cabeza y gloria a Dios que se levantó. Estaba orando por esto, hermano, y fíjese que el Señor me lo dio. Y fíjese que estaba pidiendo por mi hijo y mire, Dios, ¿verdad?, hizo la obra. Prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios estableció un lugar donde venir a reunirnos. De hecho, hasta para orar por tus necesidades y peticiones. ¿Acaso no venía el pueblo de Israel con los profetas? ¿No venía con los sacerdotes? ¿No venía con los reyes? Hoy no. Hoy cada quien hace su reino en su casa. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Va a venir con prodigios mentirosos, porque la gente se ha conformado con la mentira. Decirle la verdad, oiga hermano, ¿por qué ya no está viniendo a la iglesia? Oiga hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Se ofenden. Ay hermano, usted está anticuado. Usted no sabe, ¿verdad?, que yo aquí estoy haciendo la obra del Señor. Sí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Y qué va a decir el Señor? Apártate de mí, no te conozco. Hermanos, es una verdad absoluta. Dios no cambia la verdad por una mentira. Hablar la verdad es hablar lo correcto, lo que Jesús nos enseñó, que no hay por qué quebrar un mandamiento que Dios nos ha dado, donde Él dijo, 6 días trabajarás, el 7º es de reposo. Y cuando habla de reposo está hablando de venir a la iglesia, de descansar. Dice el siguiente versículo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese bien, Dios está hablando a través de su amor. Dice, por el amor, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nosotros todos sabemos en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Es difícil hoy hablar un mensaje de amor porque la gente cree que Dios es todo amor. De hecho, hablarles Dios te ama, Dios te necesita, Dios quiere que estés con Él en el cielo. La gente se cuenta que les da alas. Y le dice, ay, sí, gloria a Dios, que Diosito me ama tanto. Pero nunca van a la iglesia, nunca leen la Biblia, nunca oran, no hacen nada. Y nosotros hay veces de buenos maestros enseñándoles esas cosas.
cuando Jesús claramente dijo: cualquiera que quebrante tus mandamientos. Y si decimos verdad, si nos ponemos a predicar acerca de los mandamientos de Dios, vamos a encontrar que muchos de nosotros estamos quebrando muchos mandamientos, y la ley, la regla moral de Dios no la cambia. Jesús mismo dijo: yo no he venido a transgredir ni a cambiar los mandamientos, he venido a cumplirlos. Y si nosotros no estamos cumpliéndolos, dice claramente que hay un final no muy feliz ni muy glorioso. Hay un final de castigo para los pecadores. Pensarán muchos: bueno, pero no estamos bajo la ley. Jesús en ningún momento dijo que revocaría los mandamientos de Dios. Nunca. La gente hoy se agarra de la gracia para decir que nosotros solamente le pidamos perdón a Dios por algo que ya, verdad, no podemos cambiar en nuestra vida, y que Dios nos perdona. Eso no habló Jesús. Jesús, cuando a alguien lo liberaba, cuando a alguien lo sanaba, claramente le decía: vete y sigue la vida que estaba llevando. Vete y no peques más. Claramente el Señor nos demanda un cambio de vida, integridad, rectitud, justicia. Que las personas, dicen, sufran una transformación en su forma de hablar, de pensar, de mirar, de caminar, de hacer todas las cosas. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Él no cambia los mandamientos siguen iguales, pero hoy dice: hemos cambiado la verdad por la mentira. Romanos capítulo 1, si no me equivoco, ¿verdad? O capítulo 2, habla precisamente de todas esas cosas que hoy están predominando sobre el mundo entero. Injuria, mentira, orgullo, malos maestros, y cuántas cosas se están viviendo. El libro de Romanos habla precisamente de este tiempo. Pero después sigue diciendo el apóstol Pedro: si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que lo condenó cuando Noé, el justo, estuvo viviendo, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, dice: ¿acaso nos perdonará a nosotros? No, de ninguna manera. Y dice: ¿cuánto más aquellos, los que siguen las disoluciones de la carne? O sea, los que siguen creyéndose esas mentiras y esas farsas. Termino con el último versículo. Por esto, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A fin de condenarlos. Mi amado hermano, el peor error que pudiéramos tener en este tiempo es ser engañados. Yo sé que nos equivocamos, muchos de nosotros nos equivocamos, pero una cosa es equivocarnos, reconocer que nos equivocamos, levantarnos y seguir nuestro camino, porque Jesús nos dijo claramente que la cruz que nos tocó llevar, tenemos que llevarla hasta el final. No podemos nosotros agarrar la cruz y decir: te la cambio por esta más ligera, o te la cambio por esto que yo creo. Dios no cambia esa verdad. Mucha gente hoy en este tiempo, hermanos, está siguiendo muchas enseñanzas de ministerios, de gente que porque es adulta y anciana, y cree uno que tienen mayor experiencia en el camino de la vida, y nos estamos dejando arrastrar a veces por lo que ellos nos enseñan, haciendo a un lado la verdad de Dios. Yo quiero animarte en esta tarde de que si has dejado de ir a la iglesia, si tu oración ha disminuido, si ya no eres el mismo de antes, que traía gozo, alegría a la casa, ahora estás triste, ahora estás desesperado, ahora estás peleando con tu esposa, con tu esposo o tus hijos. Yo te digo una cosa: tal vez has sido arrastrado por el engaño y erradamente estás caminando. Por eso se llama error del engaño. El engaño ahí está, dice un hombre: es imposible que dejes que los pájaros te vuelen arriba de la cabeza, pero lo que sí puedes tú no permitir es de que hagan nido. Hablando los pájaros, que las ideas, las cosas que oyes allá afuera y de otras personas que según se creen espirituales,
te inyectan en la mente y tú las acojas en tu mente, la hagas una verdad sabiendo que es una mentira. Es el error del engaño. Que alguien que caminó en la verdad ahora pueda ser engañado. Yo no quiero en ningún momento que la profecía que dio Jesús, aún a los escogidos serán engañados, se cumpla entre nosotros, hermanos. De ninguna manera, ni en ninguna iglesia. Pero si lo que te están enseñando no es la verdad completa y solamente es a medias o una muy pequeña parte de ella, mejor pon atención a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan simple para entenderla, solamente que nosotros somos un poco descuidados y no queremos estudiar. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia, nos fue dado a nosotros, y no podemos decir que ignoramos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Todo, dijo el Señor, serán enseñados por mí, no por un ser humano, serán enseñados por mí. Pero mucha gente ha preferido vivir cómodamente como hasta ahorita antes que obedecer a Dios. Oremos en esta hora. Oremos para que Dios nos guarde de caer en el error del engaño, y que podamos, hermanos, mantenerse como ese soldado romano que le daba, verdad, su área donde él no podía, tenía que cuidar esa área, y si descuidaba esa área era digno de muerte. Pues a nosotros también se nos ha asignado una área, y esa área se llama salvación. Amén. Que debemos de cuidar la verdad prontamente y con diligencia. Padre, le doy gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Hasta este momento, Señor, muchos de los que estamos aquí nos mantenemos firmes en su camino, no porque yo soy un buen maestro, nunca, Señor. Nunca podría vanagloriarme de algo que ha salido de mí, porque todo ha provenido del cielo. Su palabra dice que todo lo bueno, todo lo puro ha venido del Padre de la verdad, del Padre de luz. Señor, solamente somos transmisores. Oímos del cielo, Padre, cosas hermosas y las transmitimos a su pueblo, y de ellos vivimos y damos nosotros un comportamiento correcto, o sea, una